Recibe una calurosa bienvenida. Es para mí, el pastor Chito Rendón, un honor el poderme acercar ahí donde tú estás y poderte, informar. Hoy estamos comenzando otra serie de discipulado. Esta serie es hermosa porque gira alrededor de cómo poder ser más que vencedores. ¿Verdad? Cómo poder ser victorioso en muchas cosas de las que emprendamos, que hagamos. ¿Y dónde gira alrededor esta enseñanza? Pues del extracto que tiene el mensaje de cada una de las iglesias que aparecen en el capítulo 2 y 3 de Apocalipsis. El cierre del mensaje de cada iglesia es: y al que venciere, lo haré, y le daba su galardón. Y podemos pensar que nosotros debemos de ser vencedores en diferentes áreas, no solo en nuestra vida espiritual, que es tan importante, en nuestra vida de comunión, en nuestra vida ante el Señor, pero debemos de ser vencedores en la vida misma, que no importa las circunstancias que estés atravesando, si tal vez las cosas van en contra o van a favor o están en retroceso, pero que tú sepas que has logrado vencer por la fe cualquier vestigio de depresión, de tristeza, de apatía, sino al contrario, mantener ese gozo. Y aquellos que estemos viviendo una vida victoriosa, sabemos que Cristo nos llamó a ser vencedores. Claro que nos llamó a ser diseñados. Él nos diseñó para que podamos vencer. Mire cómo lo dice Pablo y cómo lo explica con relación a nuestra actitud, a nuestra caminata espiritual y cómo deberíamos de caminar en ello. Dice Romanos 8:37 y 39 de esta manera: pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido, y aquí póngale atención, estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, aleluya, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. En otras palabras, aquí el escritor Pablo está diciendo: no importa si hay tribulación, angustia, persecución o hay victoria, si te sientes lleno en su pleno, nada nos puede vencer, porque a los que estamos con Cristo Jesús, pues prácticamente es resultado del amor que Dios nos tiene en Él. Señor, yo te alabo. Diga conmigo: Señor, yo te alabo, yo te bendigo, porque ahora yo voy a vivir en victoria. Pero ¿cómo? Entonces eso es lo más importante. ¿Cómo hacerlo? Bueno, entonces, cuando el Apocalipsis no es un libro de lamento, no. Realmente es un libro de lo que menciona el nombre mismo, que significa Apocalipsis. Apocalipsis es una palabra griega que significa revelación. Y cuando hablamos del Apocalipsis, pues es una revelación de quién, nada menos que de Jesucristo, ¿verdad? Y desde el primer verso encontramos cómo es que él mismo empieza a manifestar una revelación para el creyente o aquel que anda buscando al Señor. Y bueno, ¿por qué no leemos ese verso y acompáñeme en este momento? Dice aquí, dice así: la revelación de Jesucristo que Dios le dio, Apocalipsis 1:1, para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y las declaró enviándolo por medio de su ángel a su siervo Juan. Entonces, solo este verso aquí ya nos muestra varias
como que pinceladas de lo abundante, la abundante riqueza que tiene este libro en sí mismo. Uno es que está dirigido, este libro está dirigido a los siervos, ¿verdad? O sea que aquel que le quiere, que le ha pedido a Dios, quiero ser útil en algo. Tú no piensas que el ser siervo es estar trabajando en una iglesia. No, tú puedes servirle a Dios con tu vida, con tu testimonio, con tu andar, con tu conducta, y que otros puedan ver esa conducta. Eso hace que el Señor se agrade. Pero aquí menciona que hay cosas que van a suceder, dice, pronto. Entonces, a lo largo de los versos hablamos que habla de las cosas del fin, ¿verdad? Y si esto estaba hablando pronto, y este libro fue escrito cuando Juan, esto lo escribió Juan el apóstol, cuando él tendría entre unos 90 y 100 años. O sea, se escribió 100 años después del nacimiento de Jesucristo. Entonces, él está diciendo aquí las cosas que van a suceder pronto. Ese pronto es como decirte el inicio del fin. Y en ese momento estaba diciendo, está comenzando un periodo que se le llama el fin, que culmina con el día del Señor. O sea que esto es 2000 años después, y ustedes dirán, ¿y cuándo va a ser eso? Pues nosotros estamos muy cerca. No sabemos exactamente la hora ni el día, pero lo único que podemos saber es que definitivamente ese día está cercano. Y el anhelo del Padre es que todos podamos acercarnos o presentarnos ante Él de una forma aprobada. Y una forma aprobada es decir, que podamos vestirnos con gallardía diciéndole, he sido un buen creyente, un buen cristiano, o llamémosle un ser espiritual que ha buscado, ha tratado de buscar las cosas de Dios. Mire cómo dice los versos que siguen. No vamos a leerlos todos, pero voy a agarrar los más importantes porque creo que hacen ver de dónde viene el principio del mensaje a las 7 iglesias. Entonces aquí dice que ¿quién está dando este mensaje del libro de la revelación de Jesucristo o el Apocalipsis? Es Jesucristo por medio de sus ángeles o del Espíritu. Y dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. ¿Sabe qué otra riqueza que hay en estos capítulos de estos libros que inician el Apocalipsis? Encontramos los nombres que hacen mención de cómo Él se da a conocer. ¿De qué está hablando, pastor? Bueno, aquí me voy a detener un poco porque, por ejemplo, Dios a los patriarcas, lo que es, por ejemplo, a Abraham, a Jacob, a Abraham, Isaac, Jacob, dice la Escritura que Él se manifestaba como el Shaddai, así es como ellos se referían de Él como el Shaddai, ¿verdad? El Todopoderoso, el Omnipresente. Pero no fue sino hasta con Moisés cuando él escribe, pues, ese vínculo que tiene con el Señor, que Dios le dice, ahora tú me vas a conocer como Él, y aparece una palabra que realmente no la podían ellos nombrar, que es YHWH, ¿verdad? Entonces, de ahí es donde sale el término Yahvé, ¿verdad? O Jehová, ¿verdad? Y de este término es donde salen, digamos, varias composiciones para reconocer a Yahvé o a Jehová, ¿verdad? Como algunos le mencionan, que significa, por ejemplo, Jehová Jireh, que es Dios proveedor, o Jehová Rafa, que Dios nuestro sanador. Y así encontramos una serie de combinaciones y los nombres del Señor se definen muchas, como Él se presentó
en el Antiguo Testamento. Cuando viene Jesucristo, Él se hace mencionar en los evangelios como el pan de vida. Yo soy la sal de la tierra. Incluso yo soy el principio, yo soy el fin, ¿verdad? Yo soy el agua, ¿verdad? La fuente que surte, ¿verdad? Entonces, es interesante porque en Apocalipsis hallamos otras connotaciones o otros títulos acerca de Él. Por ejemplo, Él aquí se hace mencionar como el soberano, mire, de los reyes de la tierra. Se llama testigo fiel, el primogénito de los muertos, ¿verdad? Solo aquí encontramos 3, pero cuando uno lee todos estos capítulos va a encontrar un sinnúmero de referencias o títulos de nuestro Señor Jesús. Y dice aquí, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Entonces, uno es entrar en la salvación por medio de la limpieza y al recibir a Cristo Jesús en el corazón. Y eso nos da acceso al Padre. Y de ahí tenemos que evolucionar, tenemos que madurar. Los discipulados, y que hemos estado enseñando semana a semana, giran alrededor de poder evolucionar, madurar, poder llegar a ser llamados, como dice aquí, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, esta palabra, reyes y sacerdotes, me agrada mucho en otras versiones porque dice real sacerdocio, para no hacer creer de que ahora yo voy a ser llamado rey, ¿verdad? Como el canto, ¿verdad? Sino que es un sacerdocio real, de realeza, ¿verdad? Un sacerdocio que es un linaje escogido, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Somos especiales para Él. Entonces, cuando leemos Apocalipsis y entendemos, Señor, cómo poder comprender este libro, primero tenemos que decirle, Señor, déjame ser útil para ti. ¿Para qué? Para que pueda ser un siervo al cual tú puedas manifestar, tú puedas revelar, que es lo que significa revelación, revelar todo lo que tenga que ver con estos últimos tiempos. Bueno, entonces, Él viene y dice, la forma como yo te voy a llevar de la mano a que puedas llegar a ser un rey o un sacerdote real, un real sacerdocio, un real sacerdote, va a ser por medio de cómo es que yo le mostré a 7 iglesias sus habilidades. Primero los conozco por sus habilidades, sus debilidades y los galardones, el premio, si mantenían su fidelidad de cómo mantenerse firmes en todo sentido. Y ahí es donde encontramos pues que Jesús muestra cómo vencer, cómo poder llegar a ser estos victoriosos. Y aquí lo encontramos en Apocalipsis 1, 10 y 11. Dice así, estaba yo en el Espíritu en el día del Señor. Y aquí es interesante porque aquí está hablando Juan de que él como que fue tomado. Él estaba en el año 100, acuérdese. Pero él como que fue tomado y fue llevado a ver los últimos días, los días que estamos viviendo ahora. O sea que él fue llevado al futuro, ¿verdad? Porque estamos hablando en el día del Señor. Y el día del Señor es el día cuando Jesucristo venga con su iglesia que ya fue arrebatada y pues ya celebraron las bodas, y venga en las nubes a establecerse en la tierra, que esto es al final de la gran tribulación. Entonces, dice que Juan, él vio eso, toda esa, eso que él miraba. Entonces el Señor le dice, te voy a hablar ahora de cómo es que la iglesia evolucionó desde su nacimiento hasta estos días. Entonces dice aquí, y oí detrás de mí una gran voz como sonido de trompeta. Inclusive en los versos anteriores hace referencia de
las características de Jesucristo, que dice que su espada, su boca, su lengua era como una espada de fuego, sus ojos eran como que salía fuego de ellos, su vestidura, y dice que su voz era como el rugido del mar, o sea que debió haber sido una experiencia muy impactante. Entonces dice aquí, y esta voz que es sonido de trompeta dice el verso aquí, escribe en un libro lo que ves, y ahí donde se escribe el libro pues que estamos mencionando, el Apocalipsis. Y envíalo a las 7 iglesias. Y aquí es importante entender que hubieron entonces 7 figuras para nosotros aprender en estos últimos tiempos de lo que se escribió hace 100 años, de lo que se vio ahora y cómo es que nosotros debemos de cuidarnos, de cómo poder pues poner las barbas en remojo, poder estar atentos para poder ser de los vencedores. Entonces, ¿cuáles eran estas iglesias? Bueno, Efesio, dice Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea, ¿verdad? Entonces, ¿dónde podemos, bueno, y qué podemos entender? ¿Qué fue lo que le mencionó a estas iglesias? Dice de esta manera. Aquí me quiero detener en algo. Algunas de estas iglesias, inclusive, por ejemplo, lo que son Efesio, pues Pérgamo, de ahí Sardis, Teatira, Filadelfia, la Odisea, estas, ¿saben dónde estaban ubicadas? Inclusive en esa época físicamente, en lo que es el Asia Menor, específicamente en lo que es Turquía. Yo tuve la dicha y el privilegio que una vez que me invitó a predicar un pastor a su iglesia, estando ahí, estaba yo presente cuando recibe la llamada de un amigo de él diciéndole que tenía organizado una gira a estas iglesias, pero que se le desarmó y que de todos modos ya tenía los hoteles, los buses, todo, y necesitaba ahorita juntando gente para no perder dinero en ese convenio, o sea, en esos convenios que él había hecho. Entonces él se me queda viendo y me quiere ir a conocer las 7 iglesias y cuánto va a costar. Y cuando me dijo el precio, que usted me va a preguntar cuánto eran $1,000. Solo el boleto de avión es mucho más caro que todo eso. Entonces, incluido alimento, hoteles, todo, tuve la dicha de mi padre de conocer estos 7 lugares. Pero ¿sabe cuál fue mi sorpresa? Que cada vez que íbamos a Éfeso, no era encontrar un lugar cristiano, no. Este es el Éfeso antiguo. Y esto era como comenzó. Y era un grupo de ruinas que hablaban de una localidad y ellos mencionan en alguna de estas ruinas posiblemente empezó la sinagoga donde llegó Pablo. Y así era en cada lugar donde íbamos. Todo era ruinas, ruinas, ruinas. Y por supuesto, Turquía es musulmán totalmente. Entonces, el mensaje es cómo es que ellos, habiendo recibido de primera mano el mensaje del evangelio, de alguna manera lo rechazaron o le dieron la espalda al Señor. Entonces, yo hoy puedo entender que estos días nos está diciendo el Señor, no aprendan de estas iglesias. Muy fácilmente cualquiera puede sentirse muy audaz, muy en su salsa y darle la espalda al Señor. Entonces, Él viene y el Señor dice, yo por amor al cuerpo de Cristo, al amor a su amada, a su iglesia, Él viene y dice, yo quiero estar en medio de ella. ¿Y dónde lo encontramos? Bueno, casi el cierre de este capítulo 1 de Apocalipsis dice de esta manera. Entonces dice esta manera. Escribe pues las cosas que has visto y las que son y las que han de suceder después de estas. Entonces mire, aquí es donde se mira este juego de palabras
donde habla de que las cosas que has visto, que Pablo estaba en el espíritu, en el futuro, las que son. Pero él tiene que regresar a escribirlas porque dice que han de suceder después de estas. O sea que lo que está diciendo es que lo que él vio en un futuro lo tiene que registrar y que se va a cumplir en un futuro. Entonces dice el verso 20, en cuanto al misterio de las 7 estrellas que viste en mi mano derecha y de los 7 candelabros de oro, porque eso fue lo que él vio. Vio a una figura que es nuestro Señor Jesús con 7 estrellas en la mano derecha y 7 candelabros en la otra. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candelabros son las 7 iglesias en sí. Entonces, ¿qué podríamos pensar como ángeles? Es como aquel, como que está con una autoridad espiritual cubriendo, dirigiendo o que tiene ese ministerio de esa iglesia, ¿verdad? Y en sí, pues el mensaje era para la iglesia. Entonces aquí está hablándole al liderazgo en posición que está dirigiendo y le está hablando a la iglesia misma que está recibiendo o que quiere servirle a Dios. De esta manera este mensaje va para todos y debemos de estar sensibles para decirle, Señor, yo quiero ser útil para ti. Yo quiero ser, pues, como parte de este candelabro y quiero ser, Señor, como la estrella que pueda resplandecer en él, en el firmamento, por cuanto uno puede ser útil enseñando. Bueno, entonces, repasando qué es el mensaje en cada una de estas iglesias, lo vemos de esta manera. Entonces, son 7 iglesias y comienza con Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. 7 iglesias. Pero cada uno, él mismo le dice detalles que dice, te conozco. Y él empieza hablando detalles muy importantes del andar de la iglesia. Y después le dice, y conozco que tienes batallas, que tienes conflictos, que cómo te estás tratando de pues mantenerte firme, y en algunos los sanciona porque ellos dicen que no les fue muy bien, pero a algunos los aplaude. Pero al final al cabo le dice, como ya sabes que yo te conozco y conozco tus batallas, tus conflictos, tus angustias, si tú te mantienes firme, yo te doy tu galardón. Y aquí es donde dice, el galardón es al que es vencedor. Entonces el mensaje es a aquellos que somos más que más que vencedores, el Señor nos va a recompensar por mantener esa victoria en la mano, ¿verdad? Galardón, vencedores en Cristo. Entonces el mensaje es para los que vamos a vencer en Él. Entonces, siendo así, el día de hoy vamos a entrar a una iglesia, a Éfeso. Y en los discipulados que nos quedan, vamos a ver 2 iglesias en cada discipulado futuro. Entonces, ¿cuál nos toca? Éfeso, ¿verdad? ¿Qué es esta iglesia en Éfeso? ¿Verdad? Es interesante ver que no es lo mismo Éfeso que Efesio, ¿verdad? Éfeso es un lugar en el Asia Menor donde realmente también tenían, igual que en Efesios, ¿verdad? De la iglesia de Efesio, ¿verdad? Que estaba en Grecia. Esta Efesio, estamos hablando de la Éfeso que está en Turquía, no era en el Asia Menor, eran idólatras en su mayor potestad. La palabra Éfeso significa aquel que permite algo, al que le es permitido o que él permite, ¿verdad? Yo podría pensar como aquel que cede o abre o se da el lujo de permitir ciertas cosas. Y sucede a veces con muchos creyentes,
que creen estar firmes y te empiezan a dar el lujo de permitirse ciertas libertades, ¿verdad? Pero dice el verso, vamos a leer prácticamente todos los versos con relación a esta iglesia. Dice así. De Éfeso habla del capítulo 2, del verso 1 al 7. Escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, el que anda entre los 7 candelabros de oro, dice esto. Yo conozco tus obras, tu fatiga y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos. Y has sometido a prueba a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Tienes perseverancia y has sufrido por mi nombre y no has desmayado, ¿verdad? Después sigue, pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las obras que hiciste al principio. Si no, vendré a ti y te quitaré tu candelabro de su lugar si no te arrepientes. Sin embargo, tienes esto que aborrece las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. Y cierra pues con esta reflexión. El que tiene oído, oiga. Así lo dice en cada una de las iglesias. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor, al que se mantiene firme, le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios, ¿verdad? Entonces, aunque leímos ahorita rápidamente estos 7 versos, ahora en adelante vamos a empezar a desgranar cada uno de estos versos, ¿verdad? Y vamos a empezar a entenderlos. Hay algunos versos que quité, como el que le introduce, pero en el verso 2 lo resume prácticamente, ¿verdad? Entonces, dice en el verso 2 de esta manera. Dice así, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Solo aquí ya encontramos pues prácticamente una profundidad de lo que el Señor te dice. Yo te conozco. Éfeso, yo te conozco. Y conozco cuál es tu caminar y cuál es tu andar. Yo conozco que te has esforzado por servirme, inclusive dice. E inclusive eres una persona que te has mantenido radical en el sentido de que no soportas a los malos. ¿Sabes qué lindo esto de no soportar a los malos? Porque yo he oído y lo he creído en mi corazón, esta expresión que dice que Dios ama al pecador. Por supuesto, Él lo ama, pero Él aborrece el pecado. Entonces, Él aborrece lo malo y que Él quisiera que nosotros tuviéramos esa misma actitud. Como lo dice Proverbios 8:13, dice así. El temor del Señor es aborrecer el mal. Aquel que realmente tiene temor de Dios debe de nacer de él el aborrecer, el no, cuando se le presentan oportunidades de maldad, él las aborrece, él las rechaza. Él sabe que no es parte de su naturaleza, ¿verdad? Una de las características de esos actos de maldad, dice ahí, el orgullo, por ejemplo, la arrogancia, el mal camino. O sea, no es solo maldad de vileza, sino que el que se cree muy salsa, el orgullo, el arrogante y la boca perversa, dice que el Señor aborrece. Por eso es que Dios dice que Él al altivo lo mira de lejos, pero al humilde Él lo acerca, Él lo tiene de cerca. Entonces, oye esto, el temor del Señor es aborrecer el mal. Señor amado, que seamos sensibles para esto. Y después Él dice
que esta misma iglesia logró probar a algunos que estaban en posición de liderazgo, que se llamaban apóstoles. Apóstoles eran como enviados, aquellos que llegaban a algún lugar diciendo, Dios me ha enviado con un mensaje para ustedes. Y estos tenían la sensibilidad, Éfeso tenía la sensibilidad espiritual para discernir, ¿esto es cierto? No, esto no está bien. Lo que nos vino aquí no es correcto. Y esto es poder prácticamente identificar la lengua mentirosa. Por eso es que dice Proverbios 26:28. La lengua mentirosa odia a los que oprimen, y la boca lisonjera causa ruina. Entonces, la lengua mentirosa prácticamente, aunque uno, por la nobleza de ciertas personas, pueden creer por ingenuo, digámoslo así, lo que dice alguien, pero esto lo que está haciendo es que aquel que es mentiroso, realmente en sí, como va en contra de la verdad, lo que hace es que odia lo que es veraz. Y llega un momento en que ni cuenta se da de que su hablar, su conducta, sus mentiras lo están llevando a la ruina, porque no conoce otra forma de ser, porque ya no tiene el temor. O sea, ¿cuántas veces no vemos nosotros personas que fácilmente se disparan una mentirota? Y algunos hasta se atreven a decir, no, pero es que esto era una mentira piadosa. Entonces Dios como que perdonara las mentiras piadosas. Mire, mentira es mentira, ¿verdad? Tenemos que guardar nuestro corazón de la mentira, porque Dios dice que aborrece esa actitud. Entonces, aborrecer el mal es otra cualidad muy preciosa. Entonces, con este verso, Él nos está diciendo, yo te conozco, Éfeso, conozco que me has servido y que has tratado de mantenerte pues victorioso, sirviéndome de una forma correcta. Pero, ahora viene la exhortación, pero hay algo que tú tienes que batallar, hay algo que tú tienes que vencer, hay algo que tú te tienes la cola machucada, ¿verdad? ¿Y qué es lo que tiene la cola machucada? Bueno, leamos entonces en el verso 3 y 5, siempre el capítulo 2, dice así: tienes perseverancia y has sufrido por mi nombre, y no has desmayado, pero tengo esto contra ti: has dejado tu primer amor. O sea que esta iglesia, aunque era servicial, ya no amaba al Señor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las obras que hiciste al principio. Si no, vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar, si no te arrepientes. Él dice que Él puede quitar el candelabro de su lugar si no te arrepientes. Aleluya. Realmente qué sentencia o qué exhortación tan difícil, porque nos está diciendo que podemos ser despojados de una bendición. Por eso, cuando Él dice regresa a las obras iniciales, es que haz las cosas por amor. Hazlo con aquel amor como te conocía al principio. Mire cómo dice Jeremías 2:2. Ve y clama a los oídos de Jerusalén diciendo, así dice el Señor: de ti recuerdo el cariño de tu juventud, el amor de tu desposorio, de cuando me seguías en el desierto por tierra no sembrada, el amor de tu desposorio. Mire, no hay como poder decir, Señor, que podamos nosotros amarte de una forma que no está limitada por nada. Él dice que Él nos conoce. ¿Cómo es que Él nos conocerá? De tal manera que Él te dice, lo que tienes que hacer es permanecer en mí.
Por supuesto que yo conozco cuando tú me amabas, ¿verdad? Y sabes, porque el Señor mismo nos dice y nos recuerda que cuando Él nos alcanzó, nosotros empezamos a amarlo de una forma especial, sobrenatural en algunos casos. Yo lo recuerdo, cuando uno comienza en los caminos del Señor, uno quiere hablar de Cristo por todo poro y por todos los medios. Y conforme pasan los años, uno se empieza a acomodar a ciertas, como diríamos, liturgias, como predico los domingos, predico entre semana, entonces ya cumplí, pero eso no debería ser así. Aunque yo sí soy de los que cuando encuentro a alguien siempre le hablo de Jesús, pero que debiéramos de tener ese deseo de permanecer en Él siempre. Mire cómo dice el Salmo 91:14. Porque en mí ha puesto su amor. Yo entonces lo libraré, lo exaltaré porque ha conocido mi nombre. Aquí el Señor dice, tú que dejaste de amarte, si vuelves a poner tu amor, el amor que tenías por mí, yo entonces velaré y te libraré para que puedas ser vencedor, para poder nosotros permanecer. ¿Por qué es tan importante este mensaje en estos últimos días? Porque Él dice que cuando sea el arrebatamiento, el Señor va a tomar a toda la iglesia y se va a presentar delante de Él. Y va a pasar un tribunal de Cristo. Y aquellos que no den la prueba van a retornar. Todo eso será en un abrir y cerrar de ojos. Y como lo dice 1 Juan 2:28. Y ahora, hijos, permaneced en Él para que cuando se manifieste, cuando sea ese tribunal en Cristo, tengamos confianza y no nos apartemos de Él avergonzados en su venida. O sea que, de alguna manera nos está diciendo que no vamos a poder participar con Él en su venida. ¿Por qué? Porque Él nos apartó. Él dice, no diste la talla. Y retornamos a la tierra a pasar esa gran tribulación, pero con el conocimiento de que tenemos otra oportunidad. Que podamos nosotros decirle, Señor, yo estoy enamorado de ti y quiero servirte con ese de nuevo como alguna vez lo hice. Y si tú ahorita, por ejemplo, tú me dices que no le has servido al Señor de esa manera, provócate en ti mismo ser una persona que esté dispuesto a decirle, Señor, déjame buscarte, déjame servirte, déjame ser alguien especial para ti. En el verso que sigue, no lo tengo en la plantilla porque solo lo quiero mencionar, habla acerca de los nicolaitas, que identificaste las obras de los nicolaitas y no participaste con ellos. Realmente esta palabra, los nicolaitas, que es curioso, no aparece en ninguna porción de la Escritura. No hay, o sea, no aparecen pero sí aparece la definición de lo que es un nicolaita. Un nicolaita viene una palabra que es aquellos que son victoriosos, aquellos que se creen victoriosos en todo. Entonces, yo lo que puedo ver es, no participas de aquellos que se hacen victoriosos en todo lo que hacen y hacen alarde de todo lo que emprenden, de todo lo que dicen, de todo lo que anuncian, todo lo que ponen en sus redes, como que si fueran más que especiales, ¿verdad? No hagas alarde tanto de lo que hagas, sino que únicamente haz alarde de Cristo Jesús y glorifica el nombre de Él en todo sentido. Bueno, y agarrando el último verso, vemos entonces el galardón, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que Él dice? Si tú logras recuperar el amor que tenías y volver a servirme con ese de nuevo, ¿verdad? Dice entonces Gálatas 2:7, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré de comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Entonces usted dirá,
¿cómo así? Yo voy a vencer y me va a dar de comer de este árbol. Bueno, Él lo que te dice es, nosotros somos árboles de justicia. Y nosotros tenemos que ser árboles moldeables, maderas tratadas, que tienen que ser tratadas de tal manera que podamos tener la naturaleza de Cristo. Entonces, cuando ya habla de un árbol que está en el paraíso, es un árbol que ya tiene la naturaleza de Dios en todo sentido. La naturaleza que te dice, yo estoy en ti. ¿Y cuál es una de las características de esta naturaleza? Pues lo que dice Apocalipsis 22:2. Dice, en medio de la calle de la ciudad, mire cómo dice, y a cada lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 clases de fruto, dando su fruto cada mes. Y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. En otras palabras, a aquel que logra vencer y se mantiene firme, tiene la naturaleza del Señor con los dones del Espíritu en todo sentido. Dice 12 clases de fruto. Y cada hoja del árbol tenía para sanidad de las naciones. Entonces, yo pienso que si esta es la primera iglesia, y si nosotros decimos ahorita entrando con esta primera iglesia, queremos ser vencedor, le tienes que decir, Señor, yo me dispongo hoy. Oye, di conmigo, Señor, hoy me propongo a servirte con todo el amor, con toda la dedicación, con toda la pasión. Yo quiero orar y ministrarte, porque aquellos que hoy disponen dedicar su vida para decirle, Señor, yo quiero ser útil. ¿Sabes? Este mensaje no se le puede dar a cualquiera, no se le puede dar en domingo, por ejemplo, porque no es un mensaje para todo el pueblo, no, esto es para aquel que quiere ser discipulado, aquel que quiere ser un servil, quiere ser útil para Dios. Y hoy el Señor te habla, yo te escogí y te llamé para que me seas muy útil. Y conozco algo que hay en ti, que aborreces el mal y conozco el arduo trabajo que estás dispuesto a hacer. Y que sabes discernir la mentira de algunos. Pero regresa al amor, primer amor, como decías esas obras al inicio. Y no andes haciendo ínfulas de victoria, como los nicolaitas. Y de esta manera el Señor nos pondrá en el paraíso como árboles fervientes, firmes en todo sentido. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo a todo aquel que me estaba escuchando. Bendigo su vida, bendigo, Señor, esta etapa que esté atravesando. Y yo en el nombre de Jesús te pido que levantes a cada uno a que te pueda ser útil, que te pueda servir, que te pueda, Señor, glorificar con su servicio en todo sentido. Te doy gracias en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén, amén y amén. Dios me los bendiga y nos vemos a la próxima.